El primer día ha terminado. Os quedan 9 días más para trabajar arduamente. Para obtener buenos resultados de vuestra estancia aquí, debéis trabajar duro, con diligencia, con ardor, con paciencia, pero persistentemente, continuamente. Vuestro trabajo y vuestro esfuerzo podrán lograr que vuestra estancia aquí sea fructífera. Ninguna otra cosa lo logrará. Únicamente vuestro trabajo. Debéis trabajar con diligencia y con continuidad desde las 4 o 4:30 de la mañana hasta las 9 o 9:30 de la noche. Por supuesto que todas las tardes, durante 1 hora u 1:30, habrá una charla sobre el Dhamma. Debéis comprender que estas charlas no son un entretenimiento intelectual. Se dan para comprender bien la técnica, es decir, para comprender cómo se debe trabajar. Sin comprender bien la técnica, aunque trabajéis duro y con diligencia, no podréis trabajar como es debido. Si no trabajáis como es debido, no podéis esperar los resultados que se obtienen al practicar esta técnica. Por eso estas charlas de la tarde se hacen, para que comprendáis cómo hay que trabajar con esta técnica y para que trabajéis tal y como se os dice. Habéis comenzado a trabajar observando la respiración, la inhalación, la exhalación, tal y como entra de forma natural, tal y como sale de forma natural. No es un ejercicio de respiración, no debéis controlar la respiración, no debéis regularla. Esto no es una práctica de pranayama en la que es preciso regular la respiración. Cada técnica tiene su peculiaridad, su especialidad. No estamos aquí para condenar otras técnicas, pero tenéis que comprender que estáis aquí para dar una buena oportunidad a esta técnica. Debéis comprender cuál es la especialidad de esta técnica, cuál es su peculiaridad, adheriros a esta peculiaridad y trabajar exactamente tal y como esta técnica os indica. No intentéis regular la respiración, dejad que sea natural. Si la respiración es profunda, sois conscientes de que es profunda. Si la respiración es superficial, sois conscientes de que es superficial. Si pasa por el orificio nasal izquierdo, sois conscientes de que pasa por el orificio nasal izquierdo. Si pasa simultáneamente por los dos orificios nasales, sois conscientes de que pasa simultáneamente por los dos orificios nasales. Eso es todo. No interfiráis en el flujo natural de la respiración. Dejad que la naturaleza haga su papel. Vuestro papel es simplemente observar la realidad tal y como es, no como quisierais que fuera, sino tal y como es. Esta es la especialidad de esta técnica. Empezáis a observar la respiración tal y como es, respiración pura, mera respiración, solo la respiración, sin añadir nada más. A través de la experiencia de miles de estudiantes que han venido a los cursos, sé que el primer día es un día difícil. Quejas de dolor en las piernas, de dolor de espalda, de dolor de cabeza o de cualquier otra molestia. Es natural. Una razón básica para que esto ocurra es que vuestro cuerpo y vuestra mente están aprisionados por las costumbres de vuestra propia vida. Como estáis realizando algo a lo que no estáis acostumbrados, empezáis a resentiros, a rebelaros. El cuerpo empieza a rebelarse. No me gusta esto. La mente empieza a rebelarse. No me gusta esto. Claro, os sentís incómodos. Esta es una de las causas, pero una causa menor. La principal causa de vuestra incomodidad es la propia técnica. Es porque habéis empezado a trabajar tal y como se os ha pedido. Las dificultades, la incomodidad, las molestias han comenzado a manifestarse porque habéis comenzado a observar la respiración natural, la respiración normal, solo la respiración,
nada más que la respiración. Hay muchas técnicas en que además de ser conscientes de la respiración, se debe recitar mentalmente otra palabra. Se recita una palabra, un mantra o una frase y se repiten una y otra vez mentalmente. Es verbalización mental. Eso ayuda. Lo sé por experiencia porque yo lo he hecho. También se lo he oído a otras personas que lo han practicado y acepto que si se añade una palabra, cualquier palabra, y se va repitiendo junto con la conciencia de la respiración, la mente se tranquiliza, se concentra con facilidad. También existen otras técnicas en las que junto con la conciencia de la respiración se visualiza o se imagina una forma o una imagen. La forma o la imagen de un dios o de una diosa, del fundador de una u otra religión, hacia la que se siente una gran devoción y un gran respeto. Imaginando esa forma o esa imagen, os daréis cuenta de que vuestra mente se concentra, y se concentra con facilidad, se tranquiliza más y más, se concentra más y más. A pesar de saber todo esto por mi propia experiencia y por la experiencia de muchas más personas, os digo, no utilicéis verbalizaciones, no utilicéis visualizaciones, simplemente observad la respiración, únicamente la respiración, nada que no sea la respiración. ¿Y eso por qué? Debe existir una razón válida para ello. Hay razones válidas. Para comprenderlo, lo primero que debemos tener claro es cuál es la finalidad de esta técnica de meditación, cuál es su propósito. Si el propósito de esta meditación fuera concentrar la mente, calmar esta mente parlanchina, entonces sí tendríamos que utilizar algún tipo de verbalización, visualización o imaginación. No hay nada malo en ello, pero en cuanto a esta técnica se refiere, concentrar la mente, calmar la mente, es solo un medio, un instrumento, no es el propósito final. Su propósito final es la purificación de la mente, no solo en la superficie, sino la purificación de la mente en su nivel más profundo, en su raíz, para poder cambiar el comportamiento habitual que continúa agitado, continuamente agitado. Cuando ocurre algo no deseado, continuamente ocurran cosas que no deseamos, empezamos a hacer nudos, a crear tensiones, a generar negatividades. Cuando no ocurre algo que deseamos y surgen obstáculos, empezamos otra vez a hacer nudos, a crear tensiones, generamos negatividades, ira, odio, rencor, animosidad, etc. Atamos nudos, continuamente atamos nudos, hasta que nos convertimos en un manojo de nudos gordianos, muy tensos. Toda la estructura física se tensa, toda la estructura mental se tensa. A veces intentáis relajaros superficialmente, intentáis relajar vuestro cuerpo, intentáis relajar vuestra mente. Os parecerá que os ayuda, pero a nivel más profundo jamás sabréis que se desarrolla una tensión constante, una agitación constante. Nos sentiremos desdichados debido a que estamos continuamente atando nudos y generando negatividades. ¿Cómo salir de la desdicha? Esta técnica os ayudará a profundizar en la realidad de la estructura mente-materia y a comprender cuál es su verdad. Os ayudará a comprender a través de vuestra propia experiencia dónde y cómo habéis comenzado a multiplicar la negatividad. Debéis ir al origen de vuestra desdicha. Sólo así os será posible salir de ese comportamiento habitual que debido a vuestra ignorancia os empuja a ser desdichados aunque no deseéis ser desdichados, y os empuja a multiplicar vuestra propia desdicha, porque no sabéis lo que ocurre en vuestro interior, no lo sabéis. Esta técnica os ayudará. Todos los santos, sabios y videntes del pasado han dicho, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Se convirtieron en santos porque se conocían a sí mismos.
pasaron por el proceso de explorar la verdad sobre sí mismos. Conócete a ti mismo, no solo intelectualmente, porque eso no ayuda, sino de forma real, con la experiencia. ¿Qué es esto que llamo yo, yo, yo? ¿Es la estructura física, corpórea, material? ¿Es la estructura mental? ¿Es la combinación de las dos? ¿Es esto el yo? Al identificarnos con este yo, generamos una enorme cantidad de apego hacia esta estructura física y mental. Este apego resultante de la identificación con mente y materia da lugar a una gran desdicha. No sirve aceptar esto intelectualmente o aceptarlo por devoción porque una persona iluminada lo haya dicho. Hay que explorar la verdad, la auténtica realidad de vuestro ser, explorar la mente y la materia desde el nivel más superficial, más burdo, e ir profundizando, 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 hasta llegar a los niveles más y más sutiles. Esta técnica os ayudará a explorar de forma experimental la verdad de todo el campo material, a explorar la verdad de todo el campo mental. Cuando se desea comprender la verdad a través de la experiencia propia, hay que trabajar dentro del marco del cuerpo, nunca fuera de él. Esta técnica os ayudará a explorar la realidad dentro del marco del cuerpo y la respiración pura, la mera respiración tal y como es, será para vosotros una herramienta muy importante. Una razón por la que no queremos que utilicéis verbalizaciones o visualizaciones, y aunque sea una razón menor no carece de importancia, es que al verbalizar se utiliza generalmente un nombre, ya sea el nombre de un dios o de una diosa determinados, o del fundador de alguna religión, pero de este modo nos involucramos en una religión específica o en una secta determinada. Esta técnica sirve para trabajar en el ámbito de la verdad universal. La técnica en su totalidad es universal. Está libre de sectarismos. Si utilizáis una visión imaginaria, una forma, una imagen de un dios o de una diosa, del fundador de una religión, nuevamente os implicaréis en una religión organizada específica, en una secta. Así solo lo podrán hacer los que pertenezcan a esa secta. Entonces ya no sería una técnica universal. Debéis comprender que nuestra desdicha es universal. La enfermedad es universal. Al generar negatividades, ira, odio, rencor, pasión, miedo, ego, cualquier negatividad, nos ponemos tensos y nos sentimos desdichados. Esto es aplicable a todo el mundo. Al generar ira, ¿qué etiqueta podéis ponerle a esa ira? Esa ira que ha surgido es una ira cristiana, una ira judía, una ira hinduista, budista, americana, inglesa o una ira rusa. La ira es ira. La desdicha que sentimos a causa de esa negatividad no es una desdicha hinduista o una desdicha musulmana o una desdicha cristiana o una desdicha judía. La desdicha es desdicha universal. La enfermedad es universal. Y el remedio también debe ser universal. Un remedio sectario no sirve. Por eso, un requisito muy importante de esta técnica es que cada paso que se da en el camino, desde el principio hasta llegar al objetivo final, debe darse con la verdad, la verdad. La verdad que experimentáis, la verdad que experimentáis en ese momento. Así en todo momento, sea cual sea la verdad que se manifieste dentro del marco del cuerpo, la verdad concerniente a esta estructura física, a esta estructura mental. Simplemente observáis, observáis, observáis. Esto es universal. Es lo mismo para cualquier persona. Así llegaréis al objetivo último. No mezcléis vuestra experiencia con ninguna creencia, dogma o culto, con ninguna filosofía o tradición, por muy correcta o muy auténtica que sea. Solo será realidad, la realidad experimentada por vosotros mismos.
La realidad que no hayáis experimentado no será realidad para vosotros. La realidad que hayan experimentado los iluminados, ya sea Buda, Cristo o Mahoma, será su propia realidad, pero no la vuestra. Cuando lleguéis al estado de iluminados, entonces sí, esa será vuestra realidad, pero no lo será hasta entonces. Por eso, tenéis que trabajar con la realidad que experimentéis directamente dentro del marco de vuestro propio cuerpo en cada momento. En cada momento, la respiración que experimentáis en ese momento. Al inspirar, esa será la realidad de ese momento. Al expirar, esa será la realidad de ese momento. Si la respiración es profunda, es profunda. Si es superficial, es superficial. Así habréis elegido un objeto de soporte universal, no un objeto sectario. No se puede decir que la inhalación es cristiana, hindú, americana o rusa. La inhalación, la exhalación. El objeto elegido es una verdad universal. Si continuáis trabajando con la verdad universal, la técnica es tal que os irá llevando de la verdad solidificada, intensificada y aparente del nivel superficial, y os daréis cuenta cómo, día a día, durante los 10 días, día a día atravesando, penetrando, atravesando, penetrando, dividiendo, diseccionando, desintegrando, disolviendo, os iréis moviendo hacia una realidad más y más sutil. De día en día, os iréis moviendo desde lo burdo a lo sutil, a lo más sutil. Esta técnica os llevará con toda seguridad a un estado en el que experimentaréis a través de vuestra propia experiencia a la verdad más sutil sobre la materia, la verdad más sutil sobre los contenidos mentales. Llegará un momento en el que habréis explorado todo el campo de la mente y materia. Podréis trascender ese campo y experimentar algo que está más allá de la mente y de la materia. No existen palabras para explicarlo. Hay que ser testigo de esa experiencia, que es la verdad última. Todo el proceso os hará comprender la verdad sobre vosotros mismos. Conócete a ti mismo. El proceso de conocerse a uno mismo se convierte en un proceso de conocer la ley de la naturaleza, la ley universal de la naturaleza. Comenzaréis a comprender la ley universal de la naturaleza según vayáis experimentando la verdad en vuestro interior. Se hace clara la ley universal que gobierna todo el universo, animado e inanimado, aplicable a todos y a todas las cosas. La ley universal nos daña en cuanto vamos en contra de ella. Todo el que la incumple es castigado aquí y ahora. Cuando empezamos a vivir de acuerdo a la ley, como la ley quiere que vivamos, esta misma ley empieza a recompensarnos. Esto resulta muy claro cuando exploramos la verdad sobre nosotros mismos, la verdad física, la verdad mental, la combinación de las dos, la interacción en todo momento. Todo se aclarará cuando observéis continuamente, tal y como esta técnica os indica que observéis, sin mezclar nada con ella. La naturaleza empezará a seros revelada, toda la ley empezará a seros revelada. La verdad del mundo, del universo estará tan clara, la ley del universo estará tan clara, resultará muy fácil entonces vivir conforme a esta ley, vivir tal y como la ley nos pide. Nuestra vida se llenará de felicidad, de paz, de armonía, no solo en la superficie. Todo nuestro ser, mente y materia, la combinación de ambas, estará lleno de paz, de armonía, de felicidad. Esta es la finalidad de esta técnica. Con esto no quiero decir que en 10 días llegaréis a este objetivo final, pero en estos 10 días comprenderéis cómo es esta técnica y cómo trabajar con ella, cómo hay que trabajar para explorar la realidad de vuestro interior, moviéndoos paso a paso,
partiendo de una realidad burda y yendo hacia una realidad más y más sutil, sin mezclar nada con ella, sin mezclar nada con ella. La realidad tal y como la experimentáis en todo momento. Para comenzar, la respiración es una buena herramienta. Si mezcláis con ella alguna verbalización o visualización, os será más fácil concentraros, es cierto, pero poco a poco os iréis olvidando de la respiración y os iréis concentrando más y más en la visualización o en la verbalización. Vuestra mente se concentrará, empezaréis a experimentar paz en la superficie de la mente, pero de este modo todo el proceso de la exploración de uno mismo, desde la superficie hasta las profundidades, se perderá porque se habrá perdido la herramienta con que lograrlo. La respiración pura, la sola respiración, es una herramienta muy importante con cuya ayuda se puede profundizar mucho más. Por eso no perdáis esa herramienta ahora que empezáis. Según vayáis avanzando, tendréis otras herramientas que os ayudarán aún más. Pero en estos momentos, la respiración es muy importante. La respiración pura, la mera respiración. Suponed que queréis explorar la verdad sobre vuestro cuerpo. ¿Qué sabemos sobre nuestro propio cuerpo? Podemos haber leído libros de fisiología, anatomía o haber visto dibujos, pero eso no quiere decir que lo conozcamos por propia experiencia. Solo es un conocimiento intelectual. Por experiencia propia sabemos muy poco de él. Sabemos algo sobre los órganos externos, los miembros, los ojos, etc., cómo trabajan, cómo funcionan. Trabajan como deseamos, como les mandamos. Si deseáis abrir los ojos, se abren. Si deseáis cerrarlos, se cierran. Levantáis la mano, movéis las piernas, hacéis lo que queréis con estos órganos externos. Pero ¿qué pasa con los órganos internos? Con el corazón, el hígado, etc. No funcionan porque vosotros lo deseáis o lo ordenéis. Si mandáis a vuestro corazón, deja de latir, no dejará de hacerlo. Si le decís, ve más despacio, no lo hará. O ve más deprisa, tampoco lo hará. No podéis mandar en él. Dejando a un lado estos grandes órganos internos, ¿qué ocurre con toda la estructura material, con la estructura física, con la estructura corporal? Está hecha de átomos diminutos, de partículas subatómicas, y cada una de estas partículas realiza una actividad. A cada instante ocurre algo en ellas, pero no lo sabéis porque no lo habéis experimentado. Esta técnica os ayudará a experimentarlo, pero sin controlarlo. Tan solo ocurrirá de forma natural. Aunque tenéis conocimiento sobre esta estructura física en su nivel superficial, en su nivel externo, donde ocurren cosas intencionadamente y también de forma inintencionada, no sabéis nada de lo que ocurre en vuestro interior de forma inintencionada. Ocurren y no tenéis ningún control sobre ellas. El iluminado encontró una herramienta con cuya ayuda se puede experimentar la realidad dentro del marco del cuerpo. Esta herramienta es la respiración. Un ejemplo. Una persona vive en esta ribera del río, conoce más o menos cuál es la realidad de esta ribera porque ha vivido y vive allí. Llega alguien que ha cruzado y empieza a hablar de la otra orilla lleno de elogios. Era maravilloso, maravilloso. La persona que te escucha siente entonces el deseo de verlo, de gozar de ello. Se sienta en su orilla juntando las manos, con los ojos húmedos, con voz temblorosa, y empieza a rezar, a desear, a gritar. Orilla de enfrente, ven aquí, por favor. Orilla de enfrente, ven aquí, por favor. Quiero verte, quiero gozar de ti. Yo no voy a ir, ven tú. Esa persona podrá pasarse así toda su vida, pero nada sucederá. No puede suceder. La única forma de ver la otra orilla es abandonar esta, atravesar el río y llegar a ella, así de sencillo.
Necesitamos un puente que nos conduzca de esta orilla a la otra, un puente que nos ayude a ver y a gozar de la otra orilla. La respiración es nuestro puente. La respiración conecta el campo conocido de la estructura física con el campo desconocido en el que todo ocurre de forma natural. Conecta a los dos. La respiración es una actividad del cuerpo que trabaja de las dos formas, intencionalmente e inintencionalmente. Si queréis respirar profundamente, podéis hacerlo. Si queréis respirar superficialmente, podéis hacerlo. Incluso si queréis dejar de respirar, podéis hacerlo. Incluso si deseáis dejar de respirar durante medio minuto, también lo podéis hacer. Pero si no mandáis o ordenáis a la respiración, ésta continúa de forma natural, inhalando, exhalando. Funciona en ambos sentidos. Por eso utilizamos la respiración. Ayudados por la respiración, llegamos a la otra orilla, a la otra ribera, a la realidad de esta estructura física. Esto es lo que habéis comenzado a hacer hoy. Durante estos 10 días se irán manifestando muchas más realidades sobre nuestra estructura física. Aceptadlas únicamente si las experimentáis. No las aceptéis por estos discursos, porque lo ha dicho vuestro profesor, porque alguna escritura lo dice, porque lo diga un científico, o porque lo diga un iluminado, el Buda. Aceptadlas porque las vais experimentando momento a momento, momento a momento. La respiración os ayudará. Muy pronto empezaréis a comprender que también os ayuda a explorar el campo mental. Al principio parecerá que la respiración es solo una función física, inhalar, exhalar, pero pronto empezaréis a comprender que también está relacionada con la mente, que también está relacionada con las impurezas mentales, con las contaminaciones y con las negatividades. A través de la práctica, empezaréis a comprender que cuando la mente se contamina con una negatividad, ira, odio, rencor, animosidad, pasión, miedo o cualquier otra cosa, la respiración pierde su ritmo habitual. Ya no es normal, se hace más fuerte, se acelera. Luego vuelve a ser normal cuando desaparece esa negatividad. La respiración está estrechamente relacionada con la mente y con las negatividades mentales. Comprenderéis esa realidad con la práctica. Estáis aquí para llegar al origen de vuestros problemas diarios, es decir, al origen de vuestras negatividades. La respiración os ayudará a nivel mental para llegar a la profundidad de vuestros problemas, allí donde surge la negatividad. También os ayudará a explorar la realidad de vuestra mente. Habéis pasado todo el día trabajando con vuestra estructura material, observando únicamente la respiración, la inhalación, la exhalación, la inhalación, la exhalación, pasando por el orificio nasal derecho, pasando por el orificio nasal izquierdo o pasando simultáneamente por ambos orificios, profunda o superficial, tal y como es. Esta noche y mañana, durante todo el día, empezaréis a experimentar la verdad de esta estructura física en un nivel más sutil, en un nivel más profundo. Ha estado allí siempre, pero nunca la experimentasteis. Ahora empezaréis a experimentarla. Comprended que en esta etapa solo hay que explorar una zona pequeña. Tenéis que explorar la realidad dentro de esa zona limitada que tiene por base el labio superior y que comprende toda la zona de las ventanas de la nariz. Hay que mantener la atención en la entrada de las ventanas de la nariz y en los conductos internos de la nariz. La respiración pasa por esa zona y sois conscientes de ella. Os daréis cuenta de que al ser esta zona pequeña, vuestra mente se agudiza más y más, se hace más y más sutil, más y más aguda, más y más sensible. Se empieza a percibir las realidades más sutiles. Si la zona fuese mayor, la mente no se agudizaría con tanta facilidad.
Es por eso que el iluminado quería que trabajásemos en una zona pequeña. Pasados 1 o 2 días, iréis reduciendo más y más esa zona. Cuanto más reducida sea la zona de vuestra conciencia, más se afilará la mente. La mente se agudiza más y más para percibir realidades más sutiles. Esta noche o mañana empezaréis a percibir el roce de la respiración. Quizá hoy mismo ya habéis comenzado a percibirlo. El roce de la inhalación, el roce de la exhalación, en cualquier lugar de esa zona limitada. Tampoco es necesario que roce en una zona determinada. Puede rozar las paredes internas de las ventanas de la nariz, o la abertura externa de las ventanas de la nariz, o quizá la zona de debajo de la nariz, encima del labio superior. Sed conscientes dentro de esta zona limitada de cualquier lugar en que percibáis el roce de la respiración. No hagáis nada. La técnica solo consiste en ser conscientes, solamente en ser conscientes. Si percibís el roce, solamente sois conscientes de que hay un roce. Si no lo percibís, sois conscientes de que no lo percibís. Sois conscientes únicamente de la respiración, entrando, saliendo, y dad importancia al roce que produce. Pasado mañana os daréis cuenta de que habéis empezado a percibir realidades aún más sutiles. Al día siguiente serán aún más sutiles. Así iréis avanzando desde la realidad burda a la realidad sutil, a la realidad más y más sutil de este cuerpo y de esta mente. Hoy nadie os ha pedido que observéis vuestra mente, pero involuntariamente habéis comenzado a hacerlo. Habéis comenzado a daros cuenta de la clase de mente que tenéis. Os hemos pedido que observéis la respiración, y tras observarla un par de veces, lo olvidáis. La mente se escapa a otro lugar. Pasado un rato pensáis, ¿dónde se ha ido? Estoy aquí para observar mi respiración y, de nuevo, se ha escapado. Luego, tras 1 o 2 respiraciones, vuelve a distraerse. De nuevo os dais cuenta y volvéis a traerla a la respiración. No solo ocurre eso, sino que al daros cuenta de que vuestra mente escapa y oscila, os sentís agitados, pensando, ¿qué clase de mente tengo? Ni siquiera puedo observar. No importa, esto no es un ejercicio de respiración. La respiración está ahí y vuestro trabajo consiste en observar. Simplemente ocurre. Estáis sentados en la orilla del río y el río corre. Simplemente tenéis que observar. Pero como vuestra mente ni siquiera puede hacer eso tan sencillo, os sentís frustrados. Generáis agitación, irritación. Así no iréis a ninguna parte, porque vais en contra de la técnica. Esa es precisamente la costumbre habitual de vuestra mente, que al ocurrir algo no deseado, reacciona. Reacciona con agitación, con irritación, con negatividad, y eso es precisamente lo que habéis comenzado a hacer. Queríais concentrar la mente, como no habéis podido hacerlo, habéis comenzado a reaccionar. No es así. La técnica solo os pide que aceptéis el hecho de que la mente se ha distraído. En este momento la mente se ha distraído. Sonriendo, aceptadlo. La mente se ha distraído, no importa. La respiración continúa allí. Volved a la respiración. Terminaréis dándoos cuenta de que al aceptar el hecho de que la mente se ha distraído, no tendréis ya que llevarla a la respiración. Ella sola lo hará de forma automática. Simplemente aceptáis el hecho de que la mente se ha distraído. Es suficiente. Ella sola volverá a la respiración. Ya habéis comenzado a observar la mente, a observar la naturaleza de vuestra mente. Se distrae continuamente. Es una mente huidiza, distraída, oscilante. ¿Dónde va cuando se distrae? Hacia una gran cantidad de objetos. No podéis escribir un diario, aquí no se os permite hacerlo. Pero aunque estuviera permitido, no podríais escribir a dónde se fue la mente. A veces parece estar en el limbo o totalmente en otro mundo. Pero si os fijáis con cuidado,
solo se dirige a dos campos, el campo de los recuerdos del pasado y el campo del futuro. En cualquier momento surge uno u otro recuerdo en la mente. Por ejemplo, tal persona me insultó en el pasado, entonces no supe qué hacer, pero cuando me vuelva a insultar le contestaré así. Empezaréis a enredaros en el futuro, a enredaros de nuevo en el futuro. De repente surge otro pensamiento del pasado y volvéis a enredaros en el pasado. De nuevo saltáis al futuro y volvéis a enredaros en el futuro. Ese es el patrón habitual de la mente, enredarse en el pasado o enredarse en el futuro. No quiere vivir en el presente. Pero aunque la mente no quiera vivir en el presente, tenemos que vivir en él. ¿Cómo podríamos vivir en el pasado? El pasado se ha ido para siempre. No se puede hacer que vuelva. No se puede comprar su regreso. Es imposible. Se ha ido para siempre. El futuro es futuro. Hasta que no se convierta en presente, no podéis vivir en él. ¿Qué clase de mente es esta que no quiere vivir en el presente? Esa es la razón por la que siempre está agitada. No conoce el arte de vivir. Toda la técnica os enseña el arte de vivir, el arte de cómo vivir en el momento presente. Si permanecéis con la respiración aunque solo sea un momento, ese momento será de realidad, la realidad de ese momento, la inhalación, la exhalación. Todos los momentos en que os distraéis con el pasado o con el futuro son el resultado del patrón habitual de la mente. Habrá otra realidad que también se aclarará. Cuando la mente anda distraída en el pasado o en el futuro, ¿qué clase de pensamientos tiene? De nuevo son dos clases de pensamientos, los agradables y los desagradables. Cuando la mente se distrae en recuerdos del pasado, el recuerdo puede ser agradable o desagradable. Cuando la mente se distrae con pensamientos del futuro, estos pueden ser agradables o desagradables. Os daréis cuenta de que esos pensamientos son agradables o desagradables. También os daréis cuenta de que, ya sean futuros o pasados, parte de la mente empieza a reaccionar. Me gusta, estupendo, esto debe ocurrir más veces. Se convierte en avidez, se convierte en apego, y sin daros cuenta, vuestra mente se ha desequilibrado. Os habéis desequilibrado y os sentís desdichados porque habéis comenzado a sentir deseo, porque habéis comenzado a generar apego. De igual forma, os daréis cuenta de que tan pronto como la mente se enreda en pensamientos desagradables del futuro o del pasado, parte de ella empieza a reaccionar. No me gusta, no me gusta. Ese no me gusta se convierte enseguida en aversión y en odio. Os volveréis a dar cuenta de que de nuevo habéis vuelto a desequilibrar la mente. De nuevo os habéis agitado. Este es el comportamiento habitual de mi mente. Reaccionar con avidez, con apego, con aversión, con odio. En la lengua que se hablaba en la época del Buda, se llamaba raga. Raga significa deseo, avidez, y dvesha significa rechazo, aversión. Continuamente avidez y aversión, es decir, agitación continua. ¿Por qué esa avidez? ¿Por qué esa aversión? Porque ninguno de nosotros sabemos lo que ocurre en nuestras profundidades. La mente superficial permanece ocupada con los objetos externos y no conocemos sus profundidades, de donde surge la aversión, de donde surge la agitación, de donde surge la desdicha. A esto se llama moha, ignorancia. La mente es sumamente ignorante. Hay veces que nos damos cuenta de ello. Un pensamiento surge en la mente, pasado o futuro, no importa. Agradable o desagradable, no importa. Un pensamiento ha surgido en la mente e incluso antes de terminar la frase, ya ha surgido otro pensamiento. Pensamientos sin importancia. No hay una secuencia de pensamientos. Es una locura.
¿Qué otra cosa podría ser sino una locura? Cuando se dice que alguien es un enfermo mental, que está loco, es porque sus pensamientos no siguen una secuencia. Un ejemplo. Veis a un enfermo mental que está hambriento porque hace 4 días que no come. Llenos de compasión, le ofrecéis un plato lleno de comida. Muy feliz, se sienta y va a tomar un bocado, pero antes de que llegue a su boca, su pensamiento cambia y empieza a pensar: estoy en el cuarto de baño dándome un baño. Esto es jabón. Empieza a enjabonarse el cuerpo con la comida. Antes de terminar de hacerlo, empieza a pensar: esta persona es mi enemiga y ha venido a matarme. Antes de que me mate, debo matarla yo a ella. Pero ¿cómo puedo matarla? Estas son granadas de mano. Si se las tiro, le mato, le tira la comida. Así es un enfermo mental, un loco. Sus pensamientos no siguen una secuencia lógica. Todos nos damos cuenta de que estamos algo locos. Nuestros pensamientos no siguen una secuencia. Algo comienza y de repente comienza otra cosa, de improviso otra, locura. A esto se le llama moha, ignorancia. Ignorancia porque no se sabe lo que está ocurriendo. Ignorancia porque no hay secuencia lógica en nuestros pensamientos. Incluso cuando existe secuencia lógica en los pensamientos, no sabemos cómo generamos negatividades en nuestras mentes, ni cómo generamos nuestra desdicha. Esto se irá aclarando al experimentarlo, cuando vayáis profundizando. La interacción entre mente y materia se hará más y más clara. Para eso debéis trabajar tal y como la técnica os pide que hagáis. Así el trabajo os resultará más fácil. No condenéis cualquier otra técnica que hayáis practicado en el pasado, no la condenéis. Quizá realizabais ritos sobre ceremonias religiosas, no los condenéis, pero durante estos 10 días abandonadlos, porque habéis venido a dar una buena oportunidad a esta técnica y debéis intentar obtener buenos resultados. A un cabeza de familia le resulta muy difícil encontrar 10 días para intentar venir aquí. Los cabezas de familia tienen un gran número de responsabilidades. ¿Qué finalidad tiene dejar todas estas responsabilidades para explorar qué es la respiración, qué es la mente? Tiene una finalidad muy importante. Os ayuda a aprender un arte de vivir, cómo vivir en paz y armonía, cómo experimentar la paz y la armonía en vuestro interior, cómo generar hacia los demás únicamente paz y armonía. Ahora os sentís desdichados porque continuamente generáis negatividades. Quienes generan negatividades terminan sintiéndose desdichados. No solo sienten desdicha, sino que además la reparten a cuantos les rodean. Hacen que el ambiente se ponga tenso. Todos cuantos se acercan a ellos se sienten tensos y desdichados. Esta no es una forma adecuada de vida. Les hace falta aprender el arte de vivir. Vipassana os enseñará el arte de vivir, un camino para vivir, un camino adecuado para vivir, un código de conducta, cómo vivir en paz y armonía interior, cómo generar únicamente paz y armonía hacia los demás. Eso solo es posible si se explora la verdad de la naturaleza de vuestra mente y de vuestra materia en el momento presente, la naturaleza de la ley del universo. Todo eso debe experimentarse. Entonces encontraréis que está habiendo un cambio en vosotros, un cambio para mejor. Para eso debéis trabajar mucho. Os voy a dar unos consejos muy importantes. Os voy a hacer unas advertencias que os ayudarán a sacar el mayor provecho posible de los próximos 9 días. Es muy importante comprender que estáis realizando un trabajo muy serio. En realidad, estáis haciendo una profunda operación quirúrgica de la mente. Al realizarla, complejos profundamente arraigados suben a la superficie, igual que ocurre cuando al abrir una herida, el pus sube a la superficie. Esto es así en vuestro propio beneficio. Todo el proceso de abrir la herida y limpiarle el pus es desagradable, pero debemos enfrentarnos a él
y aceptar con valentía que debemos abrir la herida para poder limpiar el pus, comprendiendo que esta experiencia desagradable nos beneficia. Como os decía, todas las incomodidades que habéis estado experimentando durante el día de hoy son parte del proceso. Habéis comenzado a operar vuestra mente, habéis abierto la herida y el pus ha comenzado a aparecer en su superficie. Ahora os tenéis que enfrentar a ello. Enfrentaros con una sonrisa. Debéis enfrentaros, no hay otra salida. Voy a daros un ejemplo. En Oriente, para preparar la comida, el ama de casa utiliza un brasero de carbón. Al terminar de cocinar ya no necesita el fuego, pero quiere guardar el carbón que queda para la próxima comida. Entonces, para apagar el fuego, coge agua con una mano y la echa sobre las brasas. La naturaleza de las brasas del carbón es el calor, mucho calor. La naturaleza del agua es el frío. Cuando el calor y el frío se ponen en contacto, se produce un gran impacto, una gran reacción. ¡Chum! Sale un sonido de aquel impacto. ¡Chum! Echa más agua con la mano. ¡Chum! 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 Hasta que la temperatura del carbón es igual a la temperatura del agua y deja de estar caliente. Aunque tire después un cubo lleno de agua, ya no habrá más chum. Debéis comprender que si trabajáis durante 1 hora, quizás solo habrá un momento en que vuestra mente esté con vuestra respiración, con la inhalación, con la exhalación, con la realidad del momento. No existirá ignorancia. Esa es la verdad. No existirá imaginación, ni deseo, ni aversión. Al hacer una inhalación, no empezaréis a ansiar. Quiero inhalar más, quiero inhalar más. La inhalación estará allí, no servirá de nada ansiarla. Al hacer una exhalación, no empezaréis a decir, no quiero exhalar más, no quiero exhalar más. El aire saldrá para volver a entrar, saldrá para volver a entrar. Simplemente permaneceréis ecuánimes, simplemente observaréis ese preciso momento en que la mente permanece ecuánime, observando la verdad tal y como es, sin ignorancia, con la realidad, sin deseo o avidez, sin rechazo o aversión. Ese preciso momento será maravilloso. En ese momento, una parte de la mente será muy pura, aunque todavía su interior esté lleno de basura, lleno de todas las impurezas y negatividades que habéis acumulado en las profundidades de vuestra mente. La pureza de ese momento entra en contacto con la impureza acumulada y se produce una gran explosión, una explosión volcánica, un gran chum que aparece en la superficie en forma de dolor en una pierna, dolor en el cuello, dolor en la cabeza. ¡Cuánta incomodidad! ¡Cuánta incomodidad! Lo mejor que puedo hacer es irme. Sí, todo esto ocurrirá. Tenéis que tomar la firme determinación de aguantar esta operación mental. Las operaciones físicas son realizadas por un cirujano, una persona externa a vosotros, y además con anestesia. Pero aquí sois vosotros los cirujanos y no hay anestesia. Debéis enfrentaros a cuanto ocurra. Sed valientes, hacedle frente. Es en vuestro propio beneficio. Así es como empezaréis a cambiar la conducta habitual de la mente. Enfrentaros a ello. Desarrollad la fortaleza mental, porque no habrá anestesia. Tenéis que desarrollar la cualidad de la fortaleza mental. Parte de la fortaleza mental consiste en observar las reglas y las regulaciones. Al entrar en un hospital, debéis aceptar todas sus reglas. De igual forma, habéis venido a un hospital. No le llamaremos un hospital mental, sino simplemente un hospital. Sí, estáis aquí para purificar vuestra mente para que sea saludable. Así pues, debéis cumplir con todas las reglas, con todas las reglas. Una regla consiste en estar incomunicado con el exterior. No podéis salir, no podéis salir. Antes de venir a un curso se os pregunta,
¿Estáis preparados para permanecer durante 10 días? Cuando llegáis al curso, se os vuelve a preguntar, ¿estáis preparados? Leed estas reglas. Firmad con vuestro nombre. ¿Estáis preparados? Luego se os da una charla de orientación y se vuelve a preguntar, ¿estáis preparados? Debéis quedaros 10 días. Sin embargo, sabemos por experiencia que pasado el primer día en que comienza la operación, cuando llega el segundo día, empezáis a agitaros y que muchos, no todos, tienen ganas de huir. Esto no es bueno. Ya vendré otra vez, y quieren huir. Al llegar al cuarto día comienza otra operación profunda. En el quinto día se profundiza aún más. La agitación vuelve en el sexto día. Algunos piensan, quiero huir. El segundo y el sexto son de gran agitación. Hacedles frente. Enfrentaros a ellos con valentía, con determinación, pensando, voy a estar aquí 10 días, debo limpiarme en profundidad de toda la basura que llevo dentro, todo el pus de mi herida debe salir fuera. Es desagradable, pero es bueno para mí, debo enfrentarme a ello. Es como si fuerais a operaros a un hospital y con la operación a medio hacer le dijeseis al cirujano, no, ya es suficiente, vendré otro día y terminaremos. El cirujano no os lo permitiría, tampoco este cirujano os lo permite. No es bueno para vuestra salud el marcharos a mitad de un curso. Tomad una fuerte determinación, no me iré, pase lo que pase. Otra determinación, cumpliré todas las reglas, especialmente el horario. Se supone que debo estar en la sala a las 8 de la mañana, pero llegaré unos minutos antes para estar ya sentado con las piernas cruzadas y meditando a las 8. Si llegáis hablando, chismorreando, rezangándoos, mirando a un lado y a otro, 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, no funcionará. Las 8 son las 8 en punto. Debéis comenzar a las 8 en punto. Mantener el horario es muy importante. Cada instante es de gran valor para vosotros. Y luego el período de meditación. Debéis meditar de 8 a 11. Meditad. Nada de, ya me he sentado durante 1 hora, es suficiente. Voy a lavar la ropa, darme un baño, voy a hacer esto o aquello. Nada de eso. El período de meditación es el período de meditación de fuerte determinación. Otra fuerte determinación es que 3 veces al día, por la mañana de 8 a 9, después de comer de 2:30 a 3:30, y por la tarde de 6 a 7, permaneceréis en la sala. Pase lo que pase, tomo la determinación de no salir de la sala. Aunque deba cambiar de postura, no importa. Pasados 3 o 4 días, incluso no tendréis que cambiar de postura. Que no os asuste esto ahora. En estos primeros días podéis cambiar de postura, pero permaneciendo en la sala. Esto fortalecerá vuestra mente. La determinación, la fuerte determinación os ayudará. Otra advertencia. Se os permite acostaros y descansar en vuestra habitación cuando estéis muy cansados, pero no podéis permanecer acostados más de 5 minutos. Os encontraréis muy cómodos y os preguntaréis, ¿por qué solo 5 minutos? Quizá esta restricción es solo para los ignorantes. Yo soy muy listo, no me siento adormilado, sé que soy consciente de mi respiración. ¿Qué más da? 10 minutos, soy consciente de mi respiración. Soy un tío muy listo. 15 minutos, os sentís adormilados. Media hora, empezáis a roncar. Alguien más en el dormitorio os oye roncar y piensa, estupendo, yo también me voy a acostar. Roncando. Todo el dormitorio ronca. Todo el campamento, todo el centro de meditación se convierte en un centro de ronquidos. Estáis aquí para permanecer despiertos, alertas, continuamente, en todo momento. Por eso,
No os acostéis más de 5 minutos. Después os volvéis a sentar y procuráis trabajar sentados el mayor tiempo posible. Otro riesgo, otro peligro. Procurad trabajar ahora en el interior, no al aire libre. No es saludable que os sentéis a meditar fuera, expuestos al aire y al sol. Más adelante, desde luego, el Buda se convirtió en Buda sentado bajo un árbol, en medio de la naturaleza, bajo el cielo, pero para ello se requiere haber madurado mucho en la meditación. En estos momentos, si os sentáis fuera durante las horas de meditación, al roce de la brisa en la nariz o en la zona de debajo de la nariz, no podéis percibir el roce sutil de vuestra propia respiración. Por eso, no os sentéis fuera. Durante los periodos de descanso lo podéis hacer, pero no durante las horas de meditación. La luz penetrará a través de vuestros párpados cerrados y os impedirá profundizar. Por eso, trabajad siempre dentro. Esto es muy importante para vosotros. Otro peligro. Tras haber pasado aquí 24 horas, ya sabéis que no hay cena. No hay cena aquí. Cuando estéis en la cola de la comida a las 11 de la mañana, quizá penséis en la cena. Aquí no hay cena. Yo estoy acostumbrado a comer y a cenar, pero aquí no se cena. Mejor que tome doble ración. El profesor continuamente nos dice, debéis luchar en vuestra propia batalla. Debo fortalecerme para luchar en mi propia batalla. Será mejor que tome ración triple. Es muy peligroso. No podréis meditar. Imposible. Si estáis acostumbrados a tomar un plato lleno en cada comida, tomad solo 3/4 de él. La cuarta parte de vuestro estómago debe permanecer vacía las 24 horas del día. Así meditaréis mejor. No lo llenéis ni penséis en atiborraros. No lo llenéis. Mantened vacía la cuarta parte del estómago. Esto os ayudará. Otra advertencia. Es muy importante mantener un silencio total. Esto es muy importante. Como ya habéis trabajado durante todo un día, os habréis dado cuenta de que vuestra mente es una caja de conversaciones. Siempre está charlando, charlando, charlando. Todavía sería peor si hablarais con otra persona. Por supuesto, si tenéis problemas con la técnica, podéis ir a hablar con los profesores asistentes. También podéis hablar con los organizadores del curso si surgen problemas de organización, pero no debéis comunicaros con los otros meditadores, ni siquiera con miradas o gestos. Permaneced centrados en vosotros mismos. Vuestra propia realidad es, en este momento, lo más importante. Habéis vivido siempre extrovertidamente. Aprended ahora a observaros. Si empezáis a comunicaros con otros estudiantes, os crearéis problemas. Alimentaréis vuestras mentes parlanchinas con más comida al hablar. Si habláis con alguien, cuando os sentéis a meditar recordaréis la conversación mantenida y ocupará vuestra mente. Surgirán pensamientos relacionados con ella, creándoos problemas. No solo os crearéis problemas a vosotros, también se los crearéis a las personas con quienes habéis hablado. No se puede hablar con las paredes o con los árboles. Si habláis, lo haréis con otro meditador a quien le habréis dado alimento para que su mente se desconcentre. Si habláis durante un rato, crearéis problemas para los otros meditadores que os rodean. Aunque solo hablen 2 personas, molestan a muchos más. Por eso os pido que no habléis. Silencio total. Terminaréis apreciando el beneficio de este silencio. También hay otra razón por la cual es muy importante mantenerse callado. Habéis prometido ayer guardar 5 preceptos. Resulta fácil observar no matar, no robar, mantener una conducta sexual adecuada, etc. Pero no es tan fácil no mentir. Debido a la costumbre, al hablar podéis exagerar o podéis ocultar algo, rompiendo así vuestro shila. Los 5 preceptos son los cimientos de vuestra meditación. Si uno de los cimientos es débil,
la meditación también será débil. No rompáis el silencio, guardad silencio total, veréis cuánto os ayuda, cuánto os ayuda. Otro asunto importante, no mezcléis nada con esta técnica. Os habéis entregado a esta técnica durante 10 días. Pasados 10 días volveréis a ser vuestros propios dueños, pero durante estos 10 días os habéis entregado. No mezcléis esta técnica con nada. Algún estudiante puede pensar, he leído que Vipassana se practica así. Ahora estos profesores dicen que se practica de esta otra forma. Hay gente que dice que Vipassana es de esta otra manera. Acá dicen que el Satipatthana es así. O bien puede pensar, mi tradición dice que debo meditar visualizando, verbalizando o imaginando. ¿Por qué no voy a acoger un poco de aquí y otro poco de allí? Eso es muy peligroso, muy arriesgado. Voy a poner un ejemplo. Un jinete está acostumbrado a montar en un caballo blanco, su propio caballo. Le regalan un caballo negro y le dicen, prueba este caballo negro, es muy bueno. Y el jinete contesta, voy a probarlo, pero no pienso dejar mi caballo. Pondré una pierna sobre un caballo y la otra pierna sobre el otro. Peligrosa manera de montar. Una persona está acostumbrada a navegar en su barco. Alguien le ofrece otro barco muy bueno, muy rápido, muy cómodo. Muy bien, contesta, voy a probarlo, pero poniendo un pie en mi barco y otro en el tuyo, todavía más peligroso, más peligroso. Pero aún es más peligroso tener un pie metido en esta técnica y otro pie en otra. No lo hagáis durante estos 10 días. Trabajad tal y como se os pide, por vuestra propia seguridad. A pesar de haberlo avisado numerosas veces, hemos tenido casos en que ha habido personas que no han escuchado y quedan enredadas en una situación de la que incluso el profesor encuentra difícil sacarles. Por eso no lo hagáis. Si algo comienza inintencionadamente, no podéis evitarlo. Quizá en el pasado habéis practicado repitiendo una palabra, verbalizando, o quizá visualizando. Debido a ello, surge esta costumbre junto con la respiración. Entonces, cuando os deis cuenta, decís, no hay verbalizaciones en esta técnica, o no hay visualización. Dejáis de hacerlo. Si cada vez que ocurra pensáis lo mismo, no pasará nada malo, no habrá peligro en ello. Pero si de forma intencionada empezáis a mezclar, empezarán a crearse torbellinos profundos en vuestro interior que os crearán dificultades. No corráis riesgos. Tampoco os arriesguéis a salir de la zona que se os ha señalado. Los límites del curso están claramente demarcados. Quedaos en esa zona por vuestra propia seguridad. Tratad de utilizar bien cada momento. Los 9 días que os quedan son de suma importancia. Si trabajáis tal y como se os pide que lo hagáis, cuando lleguéis al 10º día, os daréis cuenta de que estos 10 días han sido unos días extraordinarios en vuestra vida, pero solo si trabajáis como es debido. Utilizad bien el tiempo, utilizad bien esta oportunidad. Utilizad bien esta oportunidad, utilizad bien estas facilidades, utilizad bien esta técnica maravillosa, este Dhamma maravilloso, tan científico, tan racional, no sectario. Utilizadlo en vuestro propio beneficio, por vuestro bien, para liberaros de las esclavitudes, de las ataduras, de las cadenas de la ignorancia, del deseo y de la aversión, para gozar de la paz auténtica, de la armonía auténtica, de la felicidad auténtica, de la felicidad auténtica. Bhavad Sav Mangalang Bhavad
Unas palabras para los estudiantes nuevos. Os habréis fijado ahora y os fijaréis más adelante que canto 3 veces estas palabras Bhavatu Sabba Mangalam y que los estudiantes antiguos me contestan diciendo Sadhu, Sadhu, Sadhu. No penséis que es un rito, un ritual. Os voy a explicar qué significa. Según la técnica de Vipassana, cuando nos vamos estableciendo en ella, cuando realizamos un acto bueno, beneficioso para uno mismo o para los demás, física o mentalmente, al realizar esa buena acción, sentimos amor, compasión, buena voluntad hacia los demás. Ojalá que esta buena acción beneficie a los demás. Por eso decimos Bhavatu Sabba Mangalam, que todos los seres sean felices, que todos sean felices, que todos sean felices. Los que escuchan generan y desarrollan en su interior esa cualidad de amor, de compasión y de buena voluntad hacia los demás y contestan Sadhu, bien dicho o bien hecho, estamos de acuerdo con tus buenos deseos. Nosotros también anhelamos que todos los seres sean felices. Si desarrolláis en vosotros mismos este sentimiento positivo de amor y de compasión hacia los demás, entonces contestad Sadhu, Sadhu, Sadhu. Si no, no lo hagáis, no lo convirtáis en un ritual. Ahora podéis descansar durante 5 minutos y luego volved a comenzar. Descansad durante 5 minutos.